Vamos a estudiar el circuito RLC serie. Para comenzar, vamos a ver una representación muy útil de las tensiones, corrientes, potencias y demás magnitudes que intervienen en los circuitos de corriente alterna, que se denomina la representación fasorial o la representación de vectores giratorios. Aquí, por ejemplo, del lado izquierdo vemos una señal, una tensión alterna que varía con una función armónica del tiempo. En este caso, tenemos un periodo de esa señal, de esa tensión variable en el tiempo, en donde vemos que al comienzo de este intervalo, la tensión varía en sentido positivo y va aumentando. Alcanza un valor máximo y luego comienza a decrecer, alcanza el valor máximo y luego comienza a decrecer, pasa por cero y luego comienza a crecer en el sentido opuesto al anterior, alcanza el máximo en ese sentido, vuelve a disminuir, vuelve a pasar por cero y se reinicia el ciclo. En los bornes del generador que está creando esta tensión, la llamada polaridad, es decir, el signo que le podemos poner a los bornes, están en un semiciclo en un sentido, en la mitad del ciclo están en cero y en la otra mitad del ciclo están en el sentido opuesto al inicial. Bueno, todo eso se puede representar mediante un fasor o vector giratorio. Aquí tenemos en un plano coordenado cartesiano un vector cuyo módulo es igual a la amplitud, es decir, al máximo valor que pueda tener la tensión, y que gira con velocidad angular constante omega en ese plano. El sentido positivo de giro es el sentido antihorario. En cualquier instante, el ángulo que forma el fasor con el eje horizontal será omega por t. Y el valor instantáneo de la tensión representada por este fasor es igual a la proyección horizontal del mismo. Es decir, el valor instantáneo que se representa con la B minúscula es igual a la amplitud del fasor por el coseno de omega t. De manera que cuando el fasor va girando, esta proyección primero disminuye en un sentido, llega a cero, luego comienza a crecer en el sentido opuesto, llega a su máximo en el sentido opuesto, disminuye y vuelve a crecer en el sentido inicial, tal como lo hace la onda que vimos inicialmente. Es decir, la rotación de este vector imaginario permite representar a la tensión alterna que hemos representado aquí, mediante la proyección horizontal del fasor. Así cualquier otra magnitud eléctrica variable en el tiempo con una función coseno puede ser representada mediante un fasor. Veamos entonces cómo responden los elementos del circuito eléctrico cuando se aplica una corriente alterna. Comencemos viendo la resistencia, el resistor, es decir, el elemento de circuito resistor que tiene como característica un valor de resistencia R. Aquí está un circuito elemental con el generador de señal que nos provee la tensión alterna senoidal, la corriente I que se establece a través de la resistencia, y le llamaremos V sub R a la tensión en bornes de la resistencia. Vamos a tomar como referencia la corriente que pasa por ese resistor. La corriente también, lo que se advierte es que la corriente también tiene una forma de variación temporal igual a la tensión aplicada. La corriente instantánea es igual al valor máximo de corriente por el coseno de omega t. Es decir, la corriente también se puede representar como un fasor o vector giratorio, tal como está aquí. Aquí está la amplitud representada por el módulo del vector,
está girando con velocidad angular omega, en este instante el ángulo vale omega t, y el valor instantáneo de la corriente es la proyección horizontal, y máxima por el coseno de omega t. Lo que se aprecia es que la tensión varía en el tiempo de modo similar a la corriente. Es decir, cuando la corriente está en el máximo inicial, la tensión también está. Cuando la corriente llega a su primer cero, la tensión también llega al primer cero. Cuando la corriente llega por primera vez al mínimo negativo, la tensión también acompaña. Es decir, varían en el tiempo con la misma función temporal. La amplitud de la tensión instantánea viene dada por el producto de la corriente máxima I grande por el valor de la resistencia. A ese valor I máxima por R le podríamos llamar la amplitud B mayúscula sub R de la tensión en la resistencia. El fasor que representa a esta tensión está colineal con el de la corriente, es decir, el ángulo entre ellos es cero. Se dice que la tensión y la corriente están en fase. El fasor de la tensión B sub R gira también con la velocidad angular omega t, de manera que ambos fasores colineales, con ángulo cero entre ellos, giran solidariamente en este plano y en todo momento su valor instantáneo viene dado por la proyección horizontal. Aquí están entonces la tensión sobre la resistencia B sub R y la corriente por la resistencia I, que es la corriente total del circuito, en un instante dado, y ambas también están en fase. Bien, decimos que las resistencias, por el hecho de no producir variación en la relación temporal entre tensión y corriente en el circuito, son elementos pasivos. Es decir, la resistencia, el elemento consumidor de la energía que se le suministra, no produce ninguna alteración en la fase que hay entre la tensión y la corriente. Veamos qué ocurre cuando en el circuito colocamos una inductancia, es decir, el único elemento que está conectado al circuito ahora es una bobina de inductancia L. Aplicamos la misma tensión alterna, le llamaremos B sub L a la tensión en bornes del inductor. Decimos que íbamos a considerar a la corriente como referencia. Aquí está entonces la corriente describiendo una variación temporal con una función coseno. Lo que se aprecia de la tensión es que la tensión parece estar adelantada a la corriente. Aquí, por ejemplo, en el origen, la corriente está en su valor máximo. Ese valor máximo ya fue alcanzado por la tensión un poco antes. Imaginemos la prolongación de la curva armónica hasta este punto. Aquí ya llegó un instante anterior, la tensión ya había llegado a ese máximo. Aquí también se lo puede ver. La corriente ha llegado recién en este instante al primer mínimo cuando la tensión ya lo había alcanzado en este punto. Quiere decir que hay un corrimiento temporal entre las variaciones de la tensión y de la corriente. Ese corrimiento es de un cuarto de periodo que corresponde a un ángulo de pi sobre 2 radianes, o sea, 90 grados. Hay un corrimiento de fase de la tensión adelantando a la corriente en un cuarto de ciclo o 90 grados. Quiere decir que en la representación fasorial, si tomamos la corriente como referencia, el fasor de la tensión en bornes de la bobina B sub L tiene que estar 90 grados en sentido positivo, adelantado 90 grados en el sentido positivo, que dijimos que era el antihorario. Entonces, este sería un esquema posible en un instante dado, donde la corriente está representada por este fasor y aquí está
el fasor V sub L, y este ángulo es el desfase producido por el elemento inductancia. Entonces, todo elemento inductivo en el circuito produce un desfase de la tensión respecto de la corriente en adelanto. La variación de la tensión antecede en un cuarto de ciclo a las variaciones de la corriente. Como siempre, estos vectores giran solidarios, manteniendo esa fase de 90 grados, giran con la velocidad omega t, y en todo momento los valores instantáneos vienen dados por sus proyecciones horizontales. Como aquí la inductancia está produciendo un corrimiento de las fases entre tensión y corriente, se dice que la inductancia es un elemento reactivo. Entonces tiene una propiedad que se denomina reactancia. A la reactancia de una bobina la representamos con la letra X, le ponemos el subíndice L para indicar que es reactancia inductiva, es decir, una reactancia debida a un inductor, y el valor de X sub L es función de la frecuencia. Con esta relación, la reactancia inductiva de una bobina de autoinductancia L es igual a la frecuencia angular por L. X sub L es igual a omega L. La reactancia se mide en ohms. Se puede probar que Henry por 1 sobre segundo es igual a ohm. Otro elemento reactivo en el circuito de corriente alterna es el capacitor. Aquí tenemos un capacitor de capacitancia C colocado en el circuito. La caída de tensión es P sub C en bornes del capacitor. La corriente es la corriente I. Dijimos que va a ser nuestra referencia. Aquí en el diagrama de las tensiones y corrientes vemos que cuando la corriente ha llegado a su máximo, la tensión todavía no llegó, la corriente todavía está en el mínimo, y le toma a la tensión en el capacitor un cuarto de ciclo para llegar al máximo que ya había alcanzado la corriente. Acá también se lo ve. La corriente aquí ya llegó al primer cero, mientras que la tensión llega a ese primer cero un cuarto de ciclo después. Es decir, que el capacitor produce un retraso de la tensión respecto de la corriente. Ese retraso de un cuarto de ciclo corresponde también a un ángulo de pi sobre 2 o 90 grados, pero ese ángulo en el diagrama fasorial tiene que representar atrasos, es decir, ese ángulo debe marcarse en el sentido negativo. Aquí está entonces la corriente en un instante dado, y aquí está el fasor que representa a la tensión en el capacitor a 90 grados en el sentido negativo, es decir, 90 grados en atraso. La reactancia del capacitor se denomina reactancia capacitiva, y su dependencia con la frecuencia viene dada por esta función. La reactancia capacitiva es 1 sobre la frecuencia angular por la capacitancia. Es decir, X sub C es igual a 1 sobre omega C. También se puede probar que en este caso 1 sobre segundo por faradio da ohmio. Es decir, la reactancia capacitiva también se mide en ohmios u ohms. Resumiendo en esta tabla, vemos las respuestas de corriente, inductancia y capacitancia a la aplicación de una corriente alterna. En el resistor, la caída de tensión en bornes es el producto de el máximo valor de la caída de tensión, el módulo del fasor que representa la tensión en la resistencia, es igual al módulo del fasor de corriente por el valor de la resistencia.
Y la resistencia, perdón, y la caída de tensión en bornes de la resistencia está siempre en fase con la corriente I, en todo momento. En el inductor o inductancia, la caída de tensión V sub L es igual al producto de la amplitud del fasor, del módulo del fasor corriente por la reactancia capacitiva X sub L, donde aquí ponemos de manifiesto la dependencia con la frecuencia de la reactancia capacitiva. X sub L vale omega por L. Y la tensión en bornes de la inductancia se adelanta 90 grados a la corriente. En el capacitor, la caída de tensión máxima V sub C es igual al producto del máximo de la corriente por la reactancia capacitiva, donde la reactancia capacitiva es función de la frecuencia como 1 sobre omega C, y la tensión en el capacitor está retrasada 90 grados con respecto a la corriente. En este gráfico vemos esquemáticamente las variaciones de estos tres elementos del circuito en función de la frecuencia. Vemos claramente que la resistencia es indiferente a la frecuencia, es decir, el valor de la resistencia no cambia con la frecuencia aplicada para ningún valor. En cambio, la reactancia inductiva crece linealmente con la frecuencia, tal como lo indica aquí la dependencia, X sub L es igual a omega por L, es decir, a mayor frecuencia, mayor reactancia inductiva, y la reactancia capacitiva X sub C decrece hiperbólicamente, es decir, decrece con la frecuencia, con la ley 1 sobre omega C. Cuando los tres elementos están en serie, en un único circuito, decimos que tenemos el circuito RLC serie, donde el elemento común a los tres componentes de este circuito es la corriente I. Si fuera el caso que la impedancia inductiva X sub L, perdón, que la reactancia inductiva X sub L fuera mayor que la reactancia capacitiva X sub C, el diagrama de fasores que podemos construir es como el que vemos aquí abajo a la izquierda. Tomemos como referencia la corriente en el circuito. Aquí está el vector corriente en un instante dado donde forma un ángulo omega t con el eje horizontal. La tensión en bornes de la bobina debe estar 90 grados en adelanto respecto de la corriente. Aquí está el vector que llamaremos V sub L, el fasor que llamaremos V sub L, cuya amplitud es igual a la amplitud de la corriente por la reactancia inductiva. Mientras que el fasor que representa a la tensión en bornes del capacitor tiene que estar 90 grados por detrás de la corriente, 90 grados en atraso. Aquí está el fasor que llamaremos V sub C, cuya amplitud es la amplitud de la corriente por la reactancia capacitiva X sub C. Y entonces, como dijimos que íbamos a suponer que la reactancia inductiva era mayor, aquí vemos que domina el efecto inductivo. Si hacemos la composición vectorial de las tensiones, y falta, por supuesto, la caída de tensión en bornes de la resistencia, que está en fase con la corriente. La caída de tensión en la resistencia, V sub R, la amplitud de este fasor, es igual a I por R. Si hacemos una composición vectorial de las tensiones, al vector V sub L debemos restarle el vector V sub C. Aquí está entonces esa diferencia, V sub L menos V sub C. Y este vector se debe sumar con el vector V sub R, la caída de tensión en bornes de la resistencia. A este vector V sub L menos V sub C le podemos llamar la reactancia total, porque es la
composición de las reactancias. En este caso, la diferencia, porque siempre están en oposición la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. Entonces, aquí tenemos B sub L menos B sub C, y lo componemos con el fasor B sub R, y nos da la tensión total en el circuito. Y como el efecto inductivo es mayor que el capacitivo, este vector tensión total está adelantado respecto de la corriente en un ángulo phi. Este es el desfase entre la tensión y la corriente en un circuito RLC donde la reactancia inductiva es mayor que la reactancia capacitiva. Si pensáramos el caso opuesto, en donde la reactancia capacitiva fuera mayor que la inductiva, tendríamos un vector B sub C, que debería ser mayor, la amplitud de la tensión en bornes del capacitor, debe ser mayor que la amplitud en bornes de la inductancia. Es decir, B sub C igual a I por XC tiene que ser mayor que B sub L, que es igual a I por XL. Aquí domina la reactancia capacitiva. Como siempre, aquí está la tensión que nos sirve de referencia. La caída de tensión en la resistencia está en fase con la corriente. Si hacemos la composición de las tensiones, aquí está el vector diferencia B sub L menos B sub C. Y como, componemos con el fasor de la tensión en la resistencia, y al hacer esa composición obtenemos la tensión total en el circuito B, que forma en este caso un ángulo phi negativo, porque prevalece el efecto capacitivo. En todo momento, esa tensión total B en el circuito es igual al producto de la corriente, de la amplitud de la corriente, por una magnitud que es Z, que se denomina la impedancia del circuito. Este es el valor de la impedancia del circuito. Es la generalización del concepto de resistencia. Digamos que la impedancia representa la oposición que este circuito le ofrece al paso de la corriente alterna I. La impedancia se calcula como la raíz cuadrada del cuadrado de la resistencia más el cuadrado de la diferencia de las reactancias. Si queremos poner de manera explícita la dependencia con frecuencia que tiene la impedancia, ponemos las reactancias como función de la frecuencia y queda claro que la impedancia de este circuito es función de la frecuencia. El ángulo de fase que queda al final entre la tensión y la corriente viene dado a través de su tangente por esta relación. Es la diferencia de las reactancias dividido el valor de la resistencia. Aquí vemos que si prevalece el efecto capacitivo, la tangente de phi será negativa, y por lo tanto phi mismo también será un ángulo negativo, que es lo que está representado en este esquema de fasores de la izquierda. Mientras que si prevalece el elemento inductivo, es decir, la reactancia inductiva es mayor que la capacitiva, el circuito tendrá un desfase positivo. La tangente del ángulo phi será positiva y el propio ángulo phi entonces será positivo, que es lo que corresponde al esquema de fasores de aquí abajo a la izquierda. Bien, lo que vemos claramente es que las reactancias inductiva y capacitiva tienen efectos antagónicos. Una de las reactancias tiende a adelantar la tensión respecto de la corriente y otra tiende a atrasarla. Es decir, no tiende. La reactancia inductiva adelanta la tensión respecto de la corriente y la reactancia capacitiva retrasa la tensión respecto de la corriente. Son efectos opuestos o antagónicos.
¿Qué pasa si para una cierta frecuencia dada, el valor absoluto de omega L es igual al valor absoluto de 1 sobre omega C? En ese caso tendremos que las reactancias tendrán el mismo valor y signos opuestos, entonces se cancelarán. Por lo tanto, la tangente del ángulo será 0 y estarán en fase tensión y corriente. Para esa misma frecuencia omega, esta diferencia se hace 0 y por lo tanto la impedancia del circuito se reduce a la resistencia. La impedancia se hace igual a la resistencia para aquella frecuencia tal que la reactancia inductiva sea igual y contraria a la reactancia capacitiva. Tal frecuencia es la que se denomina frecuencia de resonancia. Ese es el efecto que ocurre cuando se cancelan las reactancias. En este diagrama vamos a ver, están representadas la reactancia inductiva, la reactancia capacitiva, la resistencia, el ángulo de fase y la impedancia como función del logaritmo de la frecuencia. El propósito de poner escala logarítmica en el eje horizontal es permitir que aquí en este segmento, en este corto segmento, entren varios órdenes de magnitud de variación de frecuencia. Es decir, la escala logarítmica comprime los valores grandes de frecuencia. Entonces podemos imaginar que en este eje entran, la variación de la frecuencia considerada es de varios órdenes de magnitud. La desventaja es que, por ejemplo, la reactancia inductiva, que varía linealmente con la frecuencia, aquí aparece como una curva, porque no estamos graficando en función de la frecuencia, sino del logaritmo de la frecuencia. Pero lo que queremos ver es cómo cuando la reactancia capacitiva, que disminuye cuando aumenta la frecuencia, y la reactancia inductiva, que aumenta cuando aumenta la frecuencia, en algún punto son iguales, cuando eso ocurre, la impedancia Z alcanza un valor mínimo. Aquí vemos la curva de impedancia Z, y ese valor mínimo corresponde al valor de la resistencia del circuito, porque la resistencia no cambia con la frecuencia. Y lo que vemos es que si graficamos la diferencia entre diferencia entre las reactancias, esa diferencia es negativa para frecuencias bajas. Si la diferencia entre reactancias es negativa es porque prevalece el efecto capacitivo. Para las frecuencias bajas, el circuito es esencialmente capacitivo y habrá retraso de la tensión respecto de la corriente. En la frecuencia que llamaremos omega 0, cuando ambas reactancias se igualan, la diferencia se hace 0, estamos en la resonancia, y luego cuando sigue aumentando la frecuencia, prevalece la reactancia inductiva. La diferencia de reactancias se hace positiva, el circuito se vuelve esencialmente inductivo y la tensión va a estar adelantada respecto de la corriente. Todo eso entonces queda resumido en este esquema. Si miramos la variación del máximo de la corriente como función de la frecuencia, vemos que a medida que la frecuencia se va aproximando al valor omega 0 de resonancia, el valor máximo crece, alcanza un valor de pico, y para frecuencias mayores que la de resonancia, el valor máximo de la corriente vuelve a decrecer. La impedancia, por su parte, sigue una variación inversa. A medida que la frecuencia se aproxima al valor de resonancia, la impedancia disminuye, llega al mínimo el valor de frecuencia y luego crece otra vez. El ángulo de desfase entre tensión y corriente, el ángulo phi, va desde
menos 90 grados para frecuencias muy bajas, incluso cuando tiende a cero el ángulo tiende a 90 grados, la reactancia capacitiva es la que domina. A medida que aumenta la frecuencia, el ángulo de fase sigue siendo negativo, pero va disminuyendo, se hace cero en la resonancia, y luego el desfase se vuelve positivo, porque prevalece la reactancia inductiva sobre la capacitiva, y a medida que la frecuencia aumenta, este ángulo va tendiendo a 90 grados positivo. Bien, ¿y qué pasa con la resistencia? ¿Qué rol cumple la resistencia en la resonancia? Aquí vemos tres curvas de corriente en función de la frecuencia para valores bien determinados. Estamos aplicando una tensión alterna de amplitud 100 voltios en un circuito que tiene una inductancia de 2 Henry y una capacitancia de 0,5 microfarads. Lo que se ve es que cuando la frecuencia de resonancia corresponde claramente a los 1000 radianes sobre segundo. Aquí está la frecuencia de resonancia. Si la resistencia es muy baja, el valor de la corriente puede ser muy grande. Aquí, por ejemplo, con una resistencia de solo 200 ohmios, la corriente llega a un valor máximo de 0,5 amperes, es decir, la amplitud de la corriente es de 0,5 amperes. Si aumentamos la resistencia a 500 ohmios, en la resonancia, el pico de la corriente se recorta a un poquito más de 0,2 amperes. Y ya para una resistencia de los 2 kiloohmios, o sea, 2000 ohmios, es menor que 0,1 amperes. Es decir, que el efecto de la resistencia es amortiguar la amplitud de la corriente en la resonancia. Se debe tener en cuenta el efecto de resonancia cuando se diseña o construye un circuito RLC. Si no se tiene en cuenta, si no se diseña con una resistencia adecuada y la frecuencia de la fuente se aproxima a la resonancia, la corriente puede alcanzar valores peligrosamente altos. Si los elementos del circuito no están diseñados para soportar esos valores de corriente, puede haber daño tanto a la fuente como a las propias componentes. Es decir, es muy importante tener en cuenta el efecto de resonancia de los circuitos RLC en serie a la hora de diseñarlos y de pensar las características que deben tener las componentes. Bien. ¿Cómo se miden, cómo se observan las variaciones temporales de tensiones y corrientes en los circuitos de corriente alterna? Existe un instrumento que se denomina osciloscopio. Lo que vemos aquí en esta imagen es justamente un osciloscopio digital que se dice de 2 canales, porque permite ver en una misma pantalla 2 tensiones alternas. En los osciloscopios, en las pantallas de los osciloscopios, se ven tensiones. Siempre se ven tensiones. Es esencialmente un voltímetro que dibuja las tensiones que mide. Entonces, lo que veo es que tengo la evolución en el tiempo de tensiones. Aquí se ven 2 curvas, una en color verde y otra en color rojo. Ambas están entrando al osciloscopio a través de estos cables, por lo que se denominan el canal 1 y el canal 2. Este osciloscopio puede mostrar 2 tensiones simultáneamente en la misma pantalla. En el eje vertical está la amplitud de las tensiones. Es decir, el eje vertical se gradúa en voltios, mientras que el eje horizontal es el tiempo.
es decir, que está graduado en segundos o múltiplos o submúltiplos. Lo mismo los voltios, pueden estar en múltiplos o submúltiplos de voltios, y el eje horizontal estará en segundos o fracciones de segundos, según la frecuencia con que estén oscilando las señales. Bien, aquí lo que se ve claramente es que estas tensiones no son ni seno ni coseno. Son tensiones de formas distintas, no son funciones armónicas, ni seno ni coseno. Si ustedes recuerdan, estas son curvas exponenciales. Esto corresponde al proceso de carga de un condensador o capacitor, y esta es la descarga. Lo que se está viendo aquí en pantalla es un circuito RC en serie que está alimentado con una señal que se denomina onda cuadrada. Una onda cuadrada es una tensión que en un semiciclo es continua en un sentido y en el otro semiciclo es continua en el sentido opuesto. Es decir, cuando la tensión está en el sentido positivo, el capacitor se carga. Cuando la tensión está en sentido negativo, el capacitor se descarga a través de la resistencia. Es decir, aquí estamos observando un proceso de carga y la subsiguiente descarga. Lo que está en rojo es la caída de tensión en la resistencia. Lo que se ve es que cuando la corriente, cuando la carga va aumentando en el capacitor hasta llegar a su valor máximo, la caída de tensión en la resistencia va decayendo, porque cuando el capacitor alcanzó su carga máxima, no hay corriente a través de la resistencia, entonces la caída de tensión en la resistencia decae a cero. Cuando el capacitor comienza a descargarse, hay una corriente en sentido opuesto a la anterior que decae a medida que el capacitor se descarga. Entonces, cuando la tensión en bornes del capacitor se hace cero, la tensión en bornes de la resistencia se hace cero. Todo eso es posible entenderse e interpretarse gracias a que el osciloscopio nos muestra la variación temporal de las tensiones en bornes de elementos del circuito, porque si las midiéramos con instrumentos digitales sencillos de pantalla que nos dieran solamente el valor de la tensión, ese instrumento nos estaría dando un valor fijo de tensión en el capacitor y un valor fijo de tensión en la corriente que no nos dice nada. El osciloscopio, en cambio, nos dice en detalle cómo varía la tensión en función del tiempo. El compañero inseparable del osciloscopio en la mesa de trabajo del laboratorio es el generador de señal, o generador de función, o sintetizador de función. Es esencialmente un dispositivo que genera tensiones variables en el tiempo de forma, amplitud y frecuencia ajustables a voluntad dentro de cierto rango. Veamos aquí en este instrumento cómo es la cuestión. Aquí tenemos la salida de este generador de señal. Se conecta con un conector que se denomina BNC, que si miramos un cachito la figura anterior, a ver, aquí está, las señales que se hacen entrar al osciloscopio también entran con el mismo tipo de fichas, también se conectan con el mismo tipo de fichas, las fichas BNC. Bien, entonces con una ficha BNC y un cable que ya vamos a ver cómo es, de aquí sale una tensión alterna de forma, amplitud y frecuencia ajustables a voluntad dentro de ciertos rangos. La forma, aquí hay un botón que dice Wave, que quiere decir onda, y vemos que hay esquemáticamente representadas tres formas de onda.
una forma senoidal, una forma de onda cuadrada y una forma de onda formada por un triángulo para el lado positivo y un triángulo para el lado negativo. Justamente es una señal triangular. Es decir, este generador de señal permite sintetizar o crear tres formas de onda: senoidales, cuadradas y triangulares. Apretando sucesivamente este botón, se va rotando así cíclicamente. Senoidal, cuadrada, triangular, senoidal, cuadrada, triangular. Se elige la forma de onda que uno necesite en el momento. La amplitud de esa tensión, es decir, el valor máximo de tensión, se ajusta mediante esta perilla giratoria, que tiene la sigla AADJ, que quiere decir Amplitude Adjustment, o sea, ajuste de amplitud. Va de un valor mínimo a un valor máximo según la posición de esta perilla giratoria. La frecuencia, por su parte, se ajusta mediante una combinación de un botón que fija el rango y una perilla giratoria que hace el ajuste fino. El rango está entre las fracciones de hertz, el kilohertz, el megahertz, etc. Entonces, aquí, por ejemplo, esta luz está indicando que estamos en el rango de los hertz, y moviendo esta perilla que dice FADJ, es Frequency Adjustment, ajuste de frecuencia, girándolo suavemente se cambia el valor. Aquí está, por ejemplo, generando una señal cuya forma de onda realmente no sé, lamentablemente, dice que, pero la frecuencia es de 12,193 Hz. Y la amplitud es de 1,9 voltios de pico a pico. En cuanto al cable, a los cables que se utilizan en el osciloscopio, aquí tenemos un detalle. Son los que se llaman cables coaxiales o coaxiles, donde uno de los conductores va por la línea central del cable. Un conductor es un alambre de cobre que va por el centro del cable. Está recubierto de un aislante y por encima de esa capa de aislante va la segunda capa conductora, que en este caso es mallada, es una malla de cables de cobre, que forma un conductor concéntrico con el primero. Y por fuera de todo está el aislante que recubre todo el conjunto. Esto es lo que se llama un cable coaxial. En la ficha BNC hay un alfilercito central, un pin central que va conectado al cable central y un cilindro, un contacto cilíndrico periférico, que es el que hace contacto con la malla. La ficha receptora del osciloscopio tiene el orificio donde entra el pin central y un contacto cilíndrico donde hace contacto el cilindro externo de la ficha BNC. Y tiene un dispositivo de traba para que quede firmemente conectado. En el extremo del cable de entrada del osciloscopio, aquí está, un cable de entrada, esta es la ficha o conector BNC. En el otro extremo hay una forma muy especial de contacto que se denomina la punta de prueba. Aquí tenemos un detalle de la punta de prueba. Está un poquito muy clarito, pero se ve que es un gancho. Tiene forma de gancho la punta de prueba. Es un gancho metálico. Y aquí se ve que ese gancho está recubierto con un capuchón plástico que tiene un mecanismo de resorte que lo tiene siempre cubierto a este gancho. Hace falta hacer un poquito de fuerza con los dedos para empujar hacia atrás el capuchón plástico y descubrirlo al gancho. Cuando se suelta el capuchón, entre el gancho y el capuchón pueden hacer un efecto de pinza sobre un cable, es decir, yo puedo tomar la patita de un elemento de circuito, la patita de un capacitor, el cablecito de una bobina,
el cable de alimentación de un circuito, lo puedo enganchar con la punta de prueba y por el efecto de pinza que hace entre el capuchón y el gancho, esta punta de prueba va a quedar fija. No voy a necesitar sostenerlo con la mano. Entonces puedo fijar la punta de prueba al circuito y tener las manos libres para operar en el osciloscopio. Por esta punta de prueba se toma la señal que va por el conductor central del cable coaxial. Por ahí va la señal que uno, o la tensión variable que uno quiere ver en el osciloscopio. La malla del cable coaxial va conectada aquí a una terminal que tiene la forma de una boca de cocodrilo, que tiene un resorte que hace que esté siempre cerrada, siempre está mordiendo el cocodrilo. Se llama justamente pinza cocodrilo o terminal cocodrilo. Aquí no se la ve muy bien porque está recubierta con un capuchón de una gomita flexible que permite que esté aislado por seguridad, pero tiene la flexibilidad suficiente para que cuando uno presiona los extremos opuestos a la boca, el cocodrilo abre la boca, se la puede también enganchar sobre otra parte del circuito, sobre conductores, bornes, puntitas de soldadura, lo que sea, se lo hace morder al cocodrilo, se lo suelta, perdón, y el resorte que tiene la pinza hace que esté mordiendo permanentemente. De esa manera uno deja puesta la punta de prueba y queda con las manos libres para operar el generador de señal y el osciloscopio. Dijimos que este osciloscopio puede admitir dos canales. Aquí, por ejemplo, está encendido el osciloscopio. Uno de los canales está conectado con su punta de prueba a algo, un generador de señal o algún circuito que está haciendo llegar una onda cuadrada. Aquí se ve lo que es una onda cuadrada. Es, como dijimos, un valor de tensión constante en un sentido, en un semiciclo, y en el semiciclo opuesto el mismo valor de tensión en sentido opuesto. El otro canal está encendido, pero no hay un cable conectado, no está entrando ninguna señal. Entonces se ve que el otro canal está marcando 0 en todo el intervalo. Como se ve, cada canal dibuja su onda en colores distintos, como habíamos visto en el caso de la carga y descarga del capacitor. Aquí uno está en verde, el otro está en rojo. Aquí uno está en ese color verde agüita y el otro está en color amarillo naranja, una cosa así. Bien. El panel de control tiene muchas funciones, pero nos van a interesar particularmente unos pocos botones para esta parte introductoria. Para la próxima clase vamos a ver un poco más de detalle los botones para medición. De todo el panel de control, para esta clase nos interesan principalmente 4 botones, que serían estos 4 botones que están acá, que son los botones para desplazar verticalmente una onda que estoy viendo en pantalla o para desplazarla horizontalmente y para cambiar la escala de eje vertical y la escala de eje horizontal. Con esos 4 botones podemos hacer muchas operaciones muy interesantes. Así que por lo pronto vamos a mirar solamente esos 4 controles, después vamos a familiarizarnos con todo lo demás. Aquí vemos cómo se ve una señal en el más clarito, cómo se ve una señal en el osciloscopio digital. Todo en la pantalla es una imagen generada digitalmente. En los antiguos osciloscopios analógicos, esta cuadrícula que aquí vemos, generada digitalmente, estaba realmente dibujada sobre la pantalla. Esta cuadrícula, que tiene un par de ejes de referencia, uno vertical y otro horizontal, que pasan por el centro de la pantalla, tiene subdivisiones de 1 centímetro de altura o de ancho, y a su vez, cada cuadrito de 1 centímetro está subdividido en 5 partes, es decir, cada uno de estos puntitos está separado por 2 milímetros en la pantalla. Sin embargo, esa no es la apreciación así eran exactamente las escalas de los osciloscopios analógicos.
donde esta cuadrícula estaba dibujada. Pero aquí, como está generada digitalmente, la apreciación no es esa. La apreciación en las pantallas digitales es el píxel. Y aquí entre cada división, entre dos puntitos sucesivos, hay 5 píxeles. O sea que la resolución es 5 veces más chiquita que esta que está acá. Bien. Aquí está de nuevo la curva que ya vimos, que sabemos que es la descarga y la carga de un capacitor. Lo que vemos es que el osciloscopio nos está dando en pantalla en todo momento la frecuencia. Ya tenemos ahí la información de la frecuencia de la tensión que está variando. A su vez, aquí está informada la escala con que está representado el eje vertical. Aquí dice solamente 500 milivoltios, pero eso no es la amplitud de la señal. Eso es lo que representa cada cuadrito del eje vertical. Es decir, estos son 500 milivoltios por centímetro en el canal 1. Quiere decir que este cuadrito, cada cuadrito representa 500 milivoltios. Si yo quiero saber la amplitud de esta onda, puedo medir la altura de la onda en cuadritos y sus respectivas subdivisiones, y lo multiplico por este factor de escala y ya tengo el valor de la amplitud de esta onda. Y aquí tengo el factor de escala del eje horizontal. Aquí dice 500 microsegundos. Pero no es que toda la señal mide 500 microsegundos, sino que cada cuadrito representa 500 microsegundos. Es decir, tenemos una escala de eje horizontal de 500 microsegundos por centímetro. Entonces, por ejemplo, si yo mido la longitud desde este punto a este punto, que es justamente un período, mido esa longitud en centímetros con la ayuda de las marquitas de la escala, lo multiplico por el factor de escala y tengo cuánto vale el período. Y si tomo el recíproco del período, me debería dar esta frecuencia. Bueno, esa es una forma sencilla y rápida de sacar valores de lo que uno está viendo en pantalla, ¿sí? Pero el osciloscopio tiene unas funciones un poquito más complejas. Aquí vemos una comparación entre los antiguos osciloscopios analógicos, donde apenas, aquí por las cuestiones de iluminación, apenas se alcanzan a ver las líneas que subdividen a la pantalla en cuadritos de 1 centímetro de lado, que tienen a su vez subdivisiones cada 2 milímetros. Aquí están marcadas de nuevo dos parámetros que habría que medir: la altura de la señal, de la onda, para sacar la amplitud, y la longitud que representa al periodo. O sea, haciendo la medición de longitudes con esa apreciación bastante pobre de 0,2 milímetros, multiplicada por el factor de escala de tiempo y de altura, se pueden sacar los valores de amplitud y periodo. Y aquí está la misma señal, pero ya vista con un osciloscopio analógico, un osciloscopio digital. Esta imagen está creada por un haz de electrones que chocan contra una sustancia fosforescente que está pintada por dentro de la pantalla. Ese haz de electrones viaja desde un cañón de electrones que está bien atrás de la pantalla y pasa por un par de placas horizontales y otro par de placas verticales, donde se aplican campos eléctricos variables en el tiempo, que producen las variaciones, tienen que estar sincronizados para que pueda dibujar la onda, etcétera, etcétera. Mientras que en el osciloscopio digital lo que tengo aquí es una creación de un microprocesador que representa la variación temporal de la señal que está recibiendo ese microprocesador, y que tiene el software para dibujar la onda, dibujar la cuadrícula y dibujar los ejes para facilitar las mediciones. Si uno quiere, puede, como habíamos dicho, medir al viejo estilo. Con una rápida mirada uno puede sacar cuánto mide esta distancia. Aquí dice que en el eje horizontal esta distancia mide 6,2 centímetros. Aquí está la escala del tiempo, 2 microsegundos por centímetro. Entonces estos serán
12,4 microsegundos es el periodo. Hacemos rápido la operación, ¿no es cierto? 6,2 centímetros por 2 nos da 12,4. Entonces el periodo mide 12,4 microsegundos. La altura, 5,8 centímetros. La escala es 100 milivoltios. 5,8 por 100 es 580 milivoltios de amplitud, ¿sí? Entonces, rápidamente uno puede sacar ahí, pero esa no es la única forma, ni la más precisa con que mide el osciloscopio digital, porque si no estaríamos haciendo lo mismo que teníamos que hacer con el osciloscopio analógico, y no hemos ganado nada. Bueno, con el digital, lo que podemos hacer es, mediante un botón que se llama cursor, botón de cursor, el osciloscopio me presenta en la pantalla dos líneas horizontales que se llaman cursores, que yo puedo desplazar por turno, las puedo mover, en este caso como los cursores son horizontales, los puedo desplazar en el eje vertical a esos cursores, y acá lo que se ha hecho es poner un cursor tangente a los máximos de esta onda y otro cursor tangente a los máximos negativos, y inmediatamente cuando está en el modo cursor lo que tengo en la pantalla es el intervalo de voltaje, el delta de B. Lamentablemente delta nosotros tenemos que usarlo como error. Bueno, esto es la variación de voltajes que hay entre los cursores. Acá dice que es de 3,24 voltios. Aquí está también el valor de tensión que corresponde al cursor que está en la parte inferior, que dice que está a menos 1,88 voltios respecto de la línea central que es 0. Y aquí está la posición del cursor que está por arriba, que está a 1,36 voltios. Entonces esa diferencia da estos 3,24. Ahí está la frecuencia y de nuevo ahí están las amplitudes de las escalas vertical y horizontal. Bueno, entonces es mucho más fácil medir amplitudes con el osciloscopio digital usando el modo cursor. Es decir, puedo hacer una lectura más precisa aprovechando la resolución de un píxel que tiene la escala digital y no la apreciación más pobre que es de 2 milímetros que tiene la escala dibujada. Entonces, de la misma manera puedo poner los cursores verticales que los desplazo horizontalmente por turno, y acá por ejemplo he fijado uno de los cursores en este primer cero de esta onda seno y he puesto este otro cursor en el seno a una distancia de un periodo, y acá tengo directamente la lectura del periodo 83,20 milisegundos. Aquí me da el inverso de ese periodo, o sea, la frecuencia me dice que es 12,0 Hz, y aquí está la misma frecuencia, fíjense que es 12,14. O sea que hay, dentro del error con que se mide, tengo la misma frecuencia, 12,1 acá, 12,0 acá. También me está diciendo respecto de este eje vertical, negativa la posición de este cursor, menos 82,4 milisegundos, mientras que este otro está en una ubicación positiva de 800 microsegundos. ¿Sí? Entonces, es mucho más fácil medir los parámetros de una señal con el osciloscopio digital. Bien. Como no podemos tener acceso a los osciloscopios que están en el laboratorio, vamos a hacer una primera aproximación usando recursos en línea. Lo que tenemos disponible para que se puedan ir familiarizando con el osciloscopio, el modo de utilizarlo, es el acceso a simuladores. Estos simuladores que están aquí de la página edumedia.com son muy básicos, pero permiten ya ir teniendo la percepción clara de cómo funcionan y cómo se mide con osciloscopio, más allá de lo que yo acabo de explicar. Cuando ingresen a la página de Edumedia tienen que ingresar con el nombre de usuario COVID-19
un toque de humor negro, y con la contraseña EduMedia, y hasta el 1 de julio van a tener con este nombre de usuario y esta contraseña acceso libre a estos simuladores. Hay un primer simulador que simplemente ilustra esto que dice acá, las principales funciones. Hay una señal de continua y una señal senoidal, y lo que vamos a hacer es mostrar cómo se ajustan para verla en pantalla y cómo se hacen algunas mediciones elementales. El segundo simulador ya presenta un osciloscopio con un generador de funciones. GBF es la sigla para el generador de funciones. La B en este momento no me acuerdo qué quiere decir, pero G es de generador y F de función. El sintetizador que habíamos visto, ¿no? Aquí ya se pueden ver otras formas de onda que no son solo las seno y coseno, y variar frecuencias y amplitudes. Y finalmente un simulador no muy completo, pero donde se ve un circuito RLC, donde se pueden ver cómo varían algunos parámetros de tensiones y de fase cuando uno modifica los valores de los elementos de circuito. Y hay un cuarto link que es para ver un diagrama de fasores que lo ofrece la Universidad de Valladolid de España, también en épocas de pandemia lo ofrece gratuitamente, y ustedes van a poder acceder a eso. Si me permiten, vamos a mirarlos a estos recursos. Vamos a ver primero el osciloscopio básico. Perdonen. Estos son los fasores. Circuito, perdón. Esta pantalla es la que debo compartir. No. Perdonen. Siempre cuando hay que hacer estos cambios de pantalla. Acá está. Bien. Aquí está, por ejemplo, el último link, el de los fasores. Aquí elijamos un circuito RLC. Bien, aquí se armó un circuito donde hay un generador de señal, una resistencia R, una inductancia L, una capacitancia C, y aquí están los valores que ustedes podrán variar. Y aquí está ya, perdón, aquí está la resistencia, perdón, no la resistencia, perdón. Aquí está la tensión total en el sistema, en el circuito, y la corriente. Y lo que se ve es que hay un corrimiento de fase. Pero fíjense qué interesante, aquí, cuando uno pone en funcionamiento el simulador, se ven los fasores girando y cómo las proyecciones sobre el eje horizontal van variando según estas ecuaciones, ¿no? Aquí están en forma exponencial, en la notación exponencial aquí está en la notación más familiar que nosotros estamos usando, donde está la función b sub g de t i de t, y aquí está la representación de ambas funciones como ondas. Cada una tiene su escala. Esta es la escala para medir las corrientes, es decir, la onda de corriente es la roja. Entonces, si queremos saber un valor de corriente, debemos medirla con la escala que dice corriente. La onda azul es la de tensiones. Aquí está la escala para medir tensiones. Y está un poco muy débil, pero por ahí también van a ver la onda de la potencia, que está aquí arriba. Y acá está la escala para medir las potencias. Si ustedes modifican las tensiones, el ángulo de fase, la frecuencia, etc., van a ir viendo cómo correspondientemente cambian los parámetros del circuito. En particular, pueden buscar la manera de hacer correr la fase y ver de aumentarla o disminuirla, es decir, que el circuito se vuelva más inductivo, más capacitivo, o ponerlo en resonancia. Y pueden ir viendo qué pasa
con las funciones. En cuanto a los osciloscopios, el primero, el más básico, aquí está, es un osciloscopio simple, en donde los controles que vamos a tener van a ser el de intensidad del haz, posición horizontal y vertical de la señal, y las escalas de eje vertical y eje horizontal. Lo encendemos al osciloscopio mediante este botón virtual. Ahí vemos que no se está introduciendo ningún tipo de señal, ¿no es cierto? Y acá vemos una línea horizontal que no llega hasta el límite de la pantalla y no está en cero, es decir, que está un poquitín descalibradito. Entonces, con el botón de desplazamiento vertical, llevamos la línea hasta donde tiene que estar. Si no hay señal, esto tiene que estar en cero, ¿verdad? Entonces, bueno, lo ponemos en cero. Si mi pulso lo permite, lo podremos poner en cero. Bueno, vamos a estar toda la noche, pero, a ver, la idea es, ahí está en cero. Bien. Y para que no quede este tramo así cortado, ahí la he desplazado también un poquito horizontalmente, y ahí está. Y para que la veamos más clarito, puedo aumentar la intensidad. Ahí estamos viendo mejor que el osciloscopio está marcando cero porque no le estamos poniendo señal. Ahora podemos conectar una fuente. Primero lo vamos a poner en modo DC, corriente directa o continua. Vamos a poner una fuente. Uy, está en alterna. Caramba. Bueno, la pongamos acá en continuo. Ahí está. Habíamos puesto en cero nuestra línea horizontal del osciloscopio y ahora se ha corrido del cero, pero no porque está mal calibradito el osciloscopio, sino porque realmente estamos poniendo una tensión continua que vale 3,1 voltios. Y si ustedes llegan a ver, hay 3 divisiones y un poquito más, pero es una escala que no nos conviene mucho porque la estamos viendo muy chiquitita esa señal. Entonces voy a cambiar el factor de escala y la pongo a 1 voltio por división. Entonces ahí vemos que esta tensión de 3,1 voltios está dada por 3 cuadritos y la mitad de una de las marquitas, o sea, 31 milímetros, ¿sí? Porque le puse en la escala de 1 voltio por división, o sea, 1 voltio por centímetro. ¿Sí? En cuanto a la escala de temporal, no tiene sentido hacer ningún ajuste porque esta es una tensión continua, no varía con el tiempo. ¿Sí? Bien, para que no sea tan aburrido esto, vamos a bajarle esta escala de nuevo. Y ahora vamos a cambiar a alterna y vamos a poner una sinusoide. Ahí está. Ahora tengo que cambiar, he puesto la forma de onda sinusoide, la amplitud 3,1 voltios y la frecuencia 345 Hz. Con estos botoncitos ustedes pueden variar amplitud y frecuencia. Aumentemos la amplitud. Ahí se ve en pantalla cómo aumenta la amplitud de la señal. Hasta, pongamos, 10 voltios. Ahí tenemos 10 voltios. Como estamos viendo, son demasiadas ondas, tenemos una frecuencia de 345 Hz, vamos a bajar un poco la escala temporal. Ahí estoy representando 1 milisegundo por centímetro. Ahora voy a pasar a representar medio milisegundo por centímetro y ahí tenemos un periodo completo en la pantalla. Un poquito más, pero ahí ya tenemos un periodo completo. Con la ayuda del desplazamiento horizontal podemos hacer que, por ejemplo, la ondita coincida a ver, con la intersección del eje horizontal con una de las líneas verticales. Ahí está. Aquí, por ejemplo, el comienzo de la onda está coincidiendo en el eje horizontal con esta división vertical. Entonces, puedo seguirla la onda hasta donde se repite ese mínimo. Ahí puedo medir la longitud, la multiplico por el factor de escala, 0,5 milisegundos
por centímetro, y con eso tendría el período. Y si todo va bien, el inverso de ese período me tiene que dar esta misma frecuencia que estoy viendo acá en el generador. Perdón. Lo mismo puedo hacer con la amplitud. Se puede medir la altura que tiene la onda en centímetros, multiplicarlas por el factor de escala y debería coincidir con la amplitud que está poniendo aquí el generador. Bien, esta es una primera aproximación a un osciloscopio que ustedes podrán controlar, es decir, ustedes podrán hacer variar cosas y tratar de medir. El segundo simulador de osciloscopio, también en esta misma página, recuerden, deben ingresar con el nombre de usuario COVID-19 y la contraseña EduMedia. Aquí tenemos un generador de señales un poquito más complicadito. A ver, encendamos. No, ya está todo encendido. Fíjense qué pasa si cambio. Aquí está puesta una onda senoidal. Vamos a cambiar a una onda triangular. Ahí está la onda triangular. Podemos cambiar la amplitud de esa onda triangular. Podemos cambiar la frecuencia. Y por supuesto después elegir escalas vertical y horizontal para medir con el menor error relativo posible los parámetros y comparar lo que medimos en la pantalla del osciloscopio con los valores que está diciendo el generador. Podemos también ver lo que se llama una forma de onda cuadrada, ya les comenté cómo es, ya están un poquito. Pueden jugar así, por ejemplo, tapando la pantalla y poniendo valores aquí, y después ver la pantalla y tapar los valores que dice el generador. Entonces, mueven los controles del generador y sin saber qué está diciendo el generador, calculen midiendo en la pantalla y después controlan con lo que dice el generador. Y ahí ven si han acertado o no. ¿Sí? Entonces, es una manera de ejercitarse con el tema de medición con el osciloscopio. Medición de amplitudes de tensiones y periodos de oscilación de tensiones variables en el tiempo. Y el último simulador es para ver algunos parámetros del circuito RLC serie. Aquí está el circuito RLC serie con el generador donde la tensión se llama V sub E. Está la resistencia, la inductancia y el capacitor, cuyos valores ustedes pueden variar. Esto ya está, creo que ya está, de manera que con solo variar los valores de tensión ya se acomodan los parámetros del circuito. O hay que encender algo, no estoy muy seguro. A ver, si modifico la frecuencia, bien, sí, ahí está. Con solo, fíjense, al modificar la frecuencia, acá se ve cómo también correspondientemente se corre la fase. Aquí están representadas la tensión de la fuente, V sub E, en todo momento en la curva azul, y la tensión en bornes de la resistencia, V sub R, que es la que está en fase con la corriente, ¿sí? La tensión en la resistencia está en fase con la corriente. Entonces acá tienen la tensión total en azul y algo proporcional a la corriente en negro. Entonces ahí pueden medir el corrimiento de fase entre tensión y corriente total en función de la frecuencia. Aquí estamos cómo nos vamos aproximando a la frecuencia de resonancia. Cuando tensión y corriente están en fase, y el ángulo de fase vale 0, y cómo si uno cambia la amortiguación, el pico de la corriente va incrementándose mucho. No está exactamente en fase, por eso se nos ha corrido un poquito. Es muy difícil ajustar justo la frecuencia de resonancia porque es un piquito muy agudo, pero se tiene la percepción de que en la resonancia la corriente se va a valores muy grandes si uno pone poco amortiguamiento. Y la corriente se atenúa mucho cuando uno amortigua adecuadamente.
y la puedo sacar del estado de resonancia modificando la impedancia, la reactancia inductiva. Si la hago prevalecer a la inductancia sobre la capacitancia, o si la hago ir por debajo del valor de la capacitancia, y acá está la inductancia, perdón, la capacitancia en nanofaradios, puedo también variar. Es decir, no es como un osciloscopio, pero se parece porque, por ejemplo, pueden habilitar cursores aquí y con los cursores pueden medir el corrimiento en fase en fracciones de periodo. Aquí el corrimiento en temporal entre los dos cursores vale 0,79 por el periodo. Y el periodo lo pueden determinar a través de la frecuencia. Aquí está la frecuencia que ustedes están poniendo. El inverso de la frecuencia les da el periodo y pueden controlar, pueden sacar de cuánto vale el corrimiento de fase entre tensión y corriente para distintos valores de componentes del circuito. Bueno, con esto volvemos a nuestra presentación. Ya estábamos casi en el final. Entonces, con esto van a tener para ejercitarse en los fundamentos de los circuitos RLS serie, y en la próxima clase vamos a ver más en detalle cómo medir estos valores con el osciloscopio digital. Bien, aquí está, cuando ingresen a la página de Edumedia, tienen que ir a este botón, conectarse. Eso les va a pedir ahí el nombre de usuario y la contraseña. Ya saben, COVID-19 el nombre de usuario, contraseña Edumedia, y van a poder acceder a los simuladores que acabamos de ver. Muy bien, muchas gracias.